Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y bueno, y aquí estamos para continuar hablando sobre el AS400. Bueno, tenemos en pantalla presente el inicio de sesión para ingresar en la máquina. Vamos a introducir el usuario seguido de la contraseña. Muy bien, ya hemos ingresado a la máquina, al entorno de nuestro equipo AS400. Bueno, a ver, en esta oportunidad vamos a realizar un video que va a ser la parte 2, porque en el video anterior, que fue parte 1, nosotros en ese video parte 1 lo que desarrollamos fue un miembro que era del tipo archivo de datos, un archivo de datos que llamamos F002, que era un archivo de datos de personas. En esta segunda parte que vamos a hacer ahora en el video, vamos a desarrollar un miembro que va a ser del tipo display o una pantalla que le vamos a colocar el nombre B002, siguiendo un poco con la regla que siempre tratamos de seguir de la nomenclatura de nombres. Vamos a desarrollar este miembro entonces de tipo display o pantalla llamado B002 para a través de este miembro realizar la actualización de los datos de personas que tenemos en el archivo llamado F002 que desarrollamos en el video anterior. Vamos a dar de alta nuevos registros, nuevas personas, vamos a modificar datos de personas existentes y también vamos a realizar baja de registros existentes de personas. Bueno, en el primer video vamos a bajar para recordar un poco y repasar. Lo que construimos fue un miembro que fue un archivo de datos de personas que le colocamos el nombre F002. Ese archivo de datos que generamos luego a partir del miembro archivo de datos F002 estaba compuesto o conformado por los siguientes datos. Tenía 5 datos el registro, cada registro. Un documento único, el cual llamamos F2DU, es decir, le pusimos a todos los datos el prefijo F2, aquí lo ven subrayado. Luego colocamos otro dato que era el apellido y nombre de la persona, que era F2, también el prefijo F2, A y N de apellido y nombre. Luego otro dato que era la dirección de la persona, F2, el prefijo DIR, dirección. Luego el teléfono, F2, prefijo tel de teléfono, el nombre del dato, y por último la fecha de nacimiento, prefijo F2, y el dato lo llamamos FNA, de fecha de nacimiento. Bueno, el documento único lo establecimos que iba a ser numérico de 11 posiciones enteras, el apellido y el nombre alfabético o alfanumérico, en realidad sería, alfabético va a ser porque es un apellido y nombre, de 40 posiciones,
la dirección alfanumérica, también o alfabética, de 40 posiciones, y el teléfono también alfabético o alfanumérico de 15 posiciones. Para la fecha de nacimientos establecimos un tipo de dato y una longitud numérica de 8 posiciones enteras, porque íbamos a guardar la fecha de nacimiento de la persona en el formato: los 2 primeros dígitos para la centuria, los siguientes 2 dígitos para el año, los siguientes 2 dígitos para el mes y los siguientes 2 dígitos para el día. De esa manera lo íbamos a almacenar físicamente en nuestro archivo de datos de personas F002 a este dato. En esta oportunidad, lo que vamos a hacer, volviendo a la S400, es desarrollar el miembro ahora, en esta segunda parte, que va a ser un miembro que va a ser un archivo de display o de pantalla que vamos a llamar B corta 002. Para poder realizar este miembro, cuando antes desarrollamos el miembro que era el archivo de base de datos o el archivo de datos F002 y de él construimos el objeto, utilizamos para hacerlo, para desarrollarlo, para armar el código, el editor, el SEU. En este caso, para poder desarrollar el miembro que va a ser de display o pantalla, el tipo que se va a llamar B002, que es la pantalla, vamos a utilizar una herramienta que nos proporciona el AS400, que es el SDA, cuyas siglas significan Screen Design ID. Es una ayuda, un asistente para el diseño de pantallas. Entonces, en el AS400 vamos a colocar en la línea de comandos o de mandatos el mandato Start SDA. Comenzar o arrancar con el asistente de diseño de pantalla. Presionamos entrada y estamos ya en el menú de diseño de pantallas del SDA en el AS400. Vamos a utilizar la opción número 1, que es diseñar pantallas. Ingresamos 1, presionamos entrada. Muy bien. Aquí debemos especificar los siguientes datos, que son: para archivo fuente debemos especificar el objeto en el cual vamos a alojar, a guardar nuestro miembro, que va a ser el archivo, el miembro que va a ser el archivo de display o pantalla. Lo vamos a guardar en el objeto DDS source. Es decir, lo vamos a guardar en el mismo objeto donde guardamos las especificaciones de descripciones de datos, los fuentes, también de nuestro archivo de datos de personas F002. A su vez, este objeto está dentro de la librería de fuentes AAC Source. Así que ya dejamos este valor como está. Y aquí en miembro le vamos a colocar el nombre que queremos colocarle a nuestro archivo de display o de pantalla, que le vamos a colocar la B corta de vista. Yo le coloco así a los miembros que son pantallas, y luego le vamos a colocar 002.
2 también como le colocamos al archivo de datos. Presionamos entrada y ya estamos en una primer pantalla viendo donde nos dice que no hay ningún registro en el archivo. Aquí estamos trabajando con los registros de pantalla. Bueno, por ahora no hay ningún registro en el archivo, es decir, no hay nada diseñado, no hay nada, está vacío. Tenemos que comenzar con nuestro diseño. Podemos tener un solo registro o más de un registro de pantalla para este miembro del tipo pantalla de display. Vamos entonces con la opción o mediante la opción 1, que es añadir, a crear nuestro primer registro de pantalla que va a contener este miembro. Presionamos entrada y aquí le vamos a colocar el nombre. Nuevo registro, vamos a colocar el nombre. Yo acostumbro a colocarle P1 de pantalla, pantalla 1, P1. Luego, si tuviese otro registro, le colocaría P2, luego P3 y así sucesivamente. En el tipo de registro ya nos trae por defecto el valor récord, que es el valor que vemos acá. Acá vemos al costado los posibles valores o tipos de registros que podemos ingresar. Ya más adelante vamos a ir viendo los otros tipos de pantalla o registros de pantalla como son. Por ahora vamos a ingresar el valor récord. Va a ser un registro de pantalla del tipo récord, registro común. Presionamos entrada y bueno, y aquí tenemos todo para comenzar a desarrollar nuestro miembro que va a ser el archivo de pantalla. Aquí vamos a ir diseñando el formato, el aspecto, a través de la asistencia del SDA. Presionamos intro. Bueno, quiero que veamos antes en este documento justamente sobre el SDA. Acá yo he escrito como para que quede y se vea mejor cómo debemos proceder. En la posición en pantalla, esta pantalla, en la posición línea columna de esta pantalla que deseemos, que lo deseemos hacer, vamos a insertar, por ejemplo, un dato del tipo constante o literal. Y para hacerlo lo vamos a escribir a ese literal, a ese dato constante literal tal cual, entre comillas simples. También vamos a colocar en la pantalla, en la posición línea columna que deseemos, datos del tipo variable. Para insertar entonces un dato en la posición de pantalla que lo deseamos hacer, siempre lo debemos hacer anteponiendo siempre o haciendo el uso del símbolo más. Más para insertar significa seguido de, aquí tienen las letras o tipos de datos que podemos introducir. Podemos colocar más la letra I, que quiere decir que vamos a insertar un dato que va a ser del tipo solamente de entrada, un dato de entrada, y que va a ser alfabético o alfanumérico. O podemos colocar el signo más y la letra O para insertar un dato que va a ser únicamente del tipo de salida, un dato de salida, que va a ser alfabético
o alfanumérico también. O podemos hacer más la letra B para insertar un dato en nuestro registro de pantalla que va a ser de entrada y además de salida y que va a ser alfabético o alfanumérico. Luego, respecto a datos numéricos, tenemos también con el signo más el número 3, insertamos un dato que va a ser de entrada solamente del tipo numérico. Luego, con el símbolo más el número 6, insertamos un dato que va a ser solamente de salida del tipo numérico. Luego, más 9, el símbolo más el número 9, insertamos un dato que va a ser de entrada y además de salida del tipo numérico. Eso lo hacemos en la posición de la pantalla en donde deseamos introducir nuestro dato variable, según el tipo que deseemos que sea, de estos tipos que hemos visto. A continuación de la I, de la O, de la B, del 3, 6 o 9, entre paréntesis vamos a colocar la longitud del dato. Además, vamos a indicar también para el caso de los datos solamente numérico, de necesitarlo, las posiciones decimales que queremos o que necesitamos que tenga ese dato que por supuesto tiene que ser solamente numérico. Volvemos entonces a nuestro AS400 para comenzar a diseñar nuestro miembro, nuestro código en la pantalla en donde vamos a ingresar datos de personas. Vamos a ir creando el aspecto y el código a su vez del formato de registro P1 de la pantalla en el cual vamos a ingresar datos de personas, modificar datos de persona o borrar datos de personas. Vamos a colocar por aquí la comilla y vamos a colocar, por ejemplo, un título. Actualización de personas. Cerramos la comilla. Estamos agregando un dato literal, constante. Y damos entrada. Si nosotros queremos que este dato quede centrado, por ejemplo, colocamos en la primera posición donde colocamos la comilla, la letra A, C, y damos entrada, y el dato se centra en la línea de la pantalla. Podemos colocar, por ejemplo, la letra U de underline, y damos entrada, y nos subraya el título, por ejemplo. Si queremos quitar el subrayado, introducimos como así, con más insertamos valores, con menos quitamos. Menos U, entrada, quitamos el subrayado. Vamos a volver a dejar el subrayado, entonces con la U le ponemos el subrayado. Muy bien. Aquí lo que podemos hacer a un costado que se suele utilizar mucho y que es de mucha utilidad, colocar
asterisco user, que esto lo que estamos haciendo es, le damos entrada, nos crea de 10 posiciones un dato en donde luego aquí veremos reflejado cuando estemos ejecutando y viendo los datos de esta pantalla el nombre del usuario. Por ejemplo, aquí debajo podríamos colocar asterisco day, que sería la fecha, y veríamos la fecha. Bueno, si ustedes ven, la fecha quedó desplazada un dígito más hacia acá, entonces yo con el guión la selecciono y con el signo igual la corro hacia allá. Muy bien. Vamos a hacerlo simple a nuestro registro de pantalla. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, porque vamos a pensar a ver cómo va a trabajar nuestro programa que va a utilizar este objeto que estamos diseñando, el archivo de display o de pantalla, y que luego de ese archivo de display o de pantalla vamos a construir el objeto que va a ser un archivo de display o de pantalla que vamos a utilizar en un programa, que primeramente lo vamos a utilizar en un programa del tipo COBOL. Bueno, en ese programa de tipo COBOL, lo que vamos a hacer a través de este archivo de display o de pantalla es ingresar datos de nuevas personas, modificar datos de personas existentes, o vamos a también borrar un registro, es decir, los datos de una persona que tenemos cargado en nuestro archivo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ingresar, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo? Si nosotros aquí vemos en nuestra imagen anterior, en nuestro archivo de personas, que esto eran los datos, los 5 datos que teníamos, con sus nombres y el prefijo F2, DU el documento único, bueno, y así los otros nombres de datos, F2 apellido y nombre, AIN, F2 DIR para la dirección, F2 TEL para el teléfono, F2 FNA para la fecha de nacimiento. Bueno, además acá en color amarillo y resaltado tenemos que F2 DU es nuestro dato índice o clave en este archivo de persona, es decir, no es el dato por el cual se va a indexar o ordenar la información de este archivo de datos, y no va a poder contener dos números de documento único iguales, dos números de documentos iguales, dos valores iguales para este dato. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pedir, vamos a colocar un literal que va a decir documento único. Más abajo vamos a colocar aquí el apellido y nombre. Perdón, no coloqué la primer comilla.
no cerré bien el literal. Luego, inmediatamente aquí abajo, vamos a colocar el siguiente dato que va a ser la dirección. Estamos colocando los literales. Luego de aquí abajo vamos a colocar el siguiente dato que va a ser el teléfono. Y aquí por último vamos a colocar el último dato que va a ser la fecha de nacimiento. ¿Estamos? Ingresando los literales. Bueno, estos son los literales. Documento único, que lo separamos un poco del resto de los datos, que son el apellido y el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Son los textos fijos, los literales. ¿Cuál es la idea? Aquí al costado es colocar el dato. Bueno, como sabemos, el documento único es de 11 posiciones numéricas. Entonces acá vamos a ingresar, porque va a ser un dato los vamos a hacer de entrada y salida, o sea, vamos a tener que definirlo con 9. Vamos a ingresar con el símbolo más, un dato de entrada-salida, que se hace con el número 9, y entre paréntesis vamos a colocar la longitud, que eran las 11 posiciones. Cerramos paréntesis porque no tiene posiciones decimales. Presionamos entrada y ahí está creado nuestro dato variable de entrada-salida numérico, que es el documento único. Va a ser el documento único. Aquí debajo, a la misma altura, para que nos quede prolijo, vamos a ingresar más, vamos a insertar un dato, también va a ser un dato de entrada-salida, pero va a ser alfabético o alfanumérico, es decir, con la letra B, y entre paréntesis vamos a poner las posiciones que va a tener. Bueno, si recordamos, el apellido y el nombre va a ser de 40 posiciones. Entonces ponemos 40 posiciones, cerramos, ahí tenemos el dato. Nos quedó justo, prolijito, miren. Bueno, aquí vamos a ingresar debajo el otro dato, también de entrada-salida alfabético o alfanumérico, puede ser tanto la B minúscula como la B mayúscula. Y este dato va a ser también de 40 posiciones alfanuméricas. Bueno, estamos ingresando la dirección. Ahí vamos a ingresar la dirección. Acá vamos a colocar el teléfono. El teléfono era de 15 posiciones alfanuméricas o alfabéticas. Entonces, con la B y entre paréntesis le ponemos las posiciones o el tamaño, 15 posiciones. Y por último, la fecha de nacimiento, que es de 8 posiciones numéricas. Entonces aquí colocamos más, en este caso es 9, porque es de entrada-salida numérico con el 9, y entre paréntesis colocamos 8 posiciones enteras. Muy bien, allí hemos agregado nuestros datos. Los mismos datos
que tenemos en los 5 datos que tenemos en nuestro archivo de datos, que vamos a deber ir completando para ir llenando registro a registro nuestro archivo, el documento único, el apellido y el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento, que se llaman así en nuestro archivo de datos, aquí los hemos agregado. Aquí tienen un rótulo, un literal fijo, donde indican qué dato es, el documento único, el apellido y el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Ahora, estos datos le vamos a colocar un nombre, así como en nuestro archivo de datos, cuando creamos el miembro le colocamos un nombre, por ejemplo, F2, siempre usamos el prefijo F2 y luego DU para el documento único, AYN para el apellido y nombre, DIR para la dirección, TEL para el teléfono y FNA para la fecha de nacimiento. Aquí vamos a colocarles también un nombre. Eso lo hacemos colocando al comienzo de todo el dato el signo de preguntas y presionamos entrada. Aquí ya nos trae por defecto un nombre que si nosotros no lo cambiamos queda de esta manera. A todos los campos, a medida que los vamos declarando, los vamos creando en nuestro archivo o miembro de display, le coloca FLD como constante fija, esas 3 letras, 001 y al siguiente 002, 003, 4 y así sucesivamente, con la longitud que tienen y el tipo de dato que es. Nosotros le vamos a poner un nombre que sea más representativo del dato al que hace referencia. Aquí, como en el archivo usamos el prefijo F2 y luego el nombre, aquí vamos a utilizar P2, haciendo alusión al nombre del registro. Estamos creando un registro de pantalla dentro de nuestro miembro P1, se llamaba P1, y le vamos a poner el mismo nombre que le pusimos en el archivo. Le pusimos DU. Y así le vamos a colocar a los otros. P1 AIN, P1 DIR, P1 TEL y P1 FNA. Entonces, ya le pusimos a ese el nombre. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Este es el dato P1 AYN, apellido y nombre. Este otro dato es la dirección. P1 DIR, así le colocamos DIR de dirección en nuestro archivo de datos. Y al siguiente dato le colocamos, que es el teléfono también, el prefijo P1 TEL, igual que en nuestro archivo de datos, TEL, y luego a la fecha de nacimiento le vamos a colocar P1 FNA, de fecha de nacimiento, que tiene una longitud, en este caso B, de 8 posiciones con numérica, 00, porque no tiene posiciones decimales, 0 decimales, 8 posiciones enteras. Muy bien.
¿Cómo vamos a hacer para ingresar esta información o cómo va a proceder el programa para trabajar e ir ingresando esta información? Mi idea es la siguiente. Vamos a pedir el documento único y si el registro no existe, el operador va a tener que ingresar el apellido y el nombre, es decir, si la persona no existe en el archivo, es nueva, va a tener que ingresarlo al registro como nuevo a la persona y entonces va a tener que ingresar luego el apellido y el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Una vez hecho esto, va a confirmar y va a ingresar y grabar los datos en el archivo de datos F002. Si cuando ingresa el documento único, ese documento único o ese documento de persona, en vez de no existir, si existe, vamos a mostrar aquí, mediante el uso de dos teclas de funciones, que van a ser, por ejemplo, ya sabemos que las teclas de funciones F1 es como un estándar o una costumbre que el F1 es ayuda, el F3 es salir, F4 es solicitud, F5 es renovar, F12 es cancelar. Entonces, si ingresa aquí el operador un documento único para ingresar una persona o trabajar con una persona y ese registro existe, le va a mostrar aquí los datos de la persona que los va a traer del archivo y los va a mostrar aquí en pantalla, el apellido, el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Y lo que vamos a hacer aquí es colocar dos opciones o teclas de funciones que van a ser F6 y F7. Si el usuario presiona o el operador F6, va a decir modificar. Entonces le va a habilitar estos datos para que los pueda modificar. O el apellido y el nombre, o la dirección, o el teléfono, o la fecha de nacimiento, cualquiera de estos datos o todos. Por supuesto, no puede modificar el dato índice o clave que es el documento. Con F6. A continuación, digamos, si no presiona F6, va a presionar, por ejemplo, determinemos F7. Con la tecla F7 va a decir baja. Entonces, si presiona F7, lo que va a hacer es borrar esa persona o ese registro de persona de nuestro archivo de personas F002. Muy bien. Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar primero, más o menos a esta altura, entre comillas, porque va a ser un literal con una constante, un valor fijo, F3 salir. Cerramos las comillas, entrada. Con F3 va a salir del programa. Aquí adelante lo que vamos a colocar es, vamos a definir otra variable
otra variable, vamos a agregar más va a ser alfabética, alfanumérica, va a ser de salida, entonces vamos a poner que va a ser O, y esta variable va a ser, entre paréntesis, de una longitud, porque ¿cuál es la idea? Dentro de esta variable, completarla con el texto F6, modificar F7 baja. La vamos a crear, supongamos, de 40 posiciones. Nos va a ser más que suficiente. A esta variable también le vamos a dar un nombre. Vamos a ponerle P1, que es nuestro prefijo, y le vamos a colocar porque acá vamos a colocar, si va a dar las teclas F6 para la modificación o F7 para dar de baja. Entonces le vamos a colocar P1 vamos a colocar P1 BA de baja, o pongamos P1 MO de modificación y BA de baja. MOVA, P1 MOVA. Es un nombre que se me ocurrió. Muy bien, así hemos creado nuestras variables, con un aspecto más que sencillo. Después lo vamos a ir mejorando, por supuesto, y le vamos a ir agregando un poquito de cosas para que vean cómo va mejorando, por supuesto, y todo puede lucir mucho mejor en la pantalla, pero lo vamos a hacer básico. Lo que sí, en principio, aquí a la fecha de nacimiento, como es una fecha, le vamos a colocar una máscara de edición que sea justamente como una fecha. Para colocar una máscara de edición, acá debemos colocar un asterisco, adelante, un asterisco, y aquí entramos a las palabras claves del campo, que en este caso, es para el campo P1 FNA, la fecha de nacimiento, que tiene una longitud de 8 posiciones numéricas enteras. Entonces aquí en palabras claves de edición, en este parámetro, vamos a seleccionarlo con la Y, y aquí vamos a ver que si aquí nosotros presionamos F1, estando posicionados ahí, acá tenemos los códigos de edición, la ayuda de los códigos de edición que podemos emplear. Y si bajamos, vamos a ver que tenemos edición de fecha de 4 dígitos, edición de fecha. Vamos a probar, a ver, 4 dígitos, W, Y, bueno. Si le colocamos Y, ahí está, porque no es de 4 dígitos, es con todos los dígitos, es decir, 2 para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Así lo vamos a visualizar, porque así queda cómodo para el operador del sistema, pero internamente vamos a guardar
vamos a guardar primero la centuria, luego el año, luego el mes y luego el día. Muy bien, ya hemos definido esto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este dato que nosotros vemos, los datos que son del tipo numérico, tienen el signo. Esto es el signo. Siempre un dato numérico va con signo. Entonces acá lo que vamos a hacer también con el asterisco es quitarle el signo. En palabras claves de edición, presionamos también la ayuda para ver que vean. Podemos poner puntos de millar y cero, o podemos poner ni puntos de millar ni ceros. Entonces aquí lo que podemos colocar es 1 y nos queda así. El dato era de 11 posiciones enteras numérico y de esa manera, bueno, estamos viendo el dato con esa longitud y con puntos de millar que lo separan. Aquí lo que podemos hacer, bueno, por ahora lo vamos a dejar así, porque podemos colocar, por ejemplo, aquí si colocamos una R, que significa reverso, y damos entrada, queda ese dato en reverso, en resaltado. El F3 salir va a quedar bien visible para que el operador que está utilizando el programa sepa que con la tecla F3 puede salir. Muy bien, si aquí por ejemplo ya terminamos con el desarrollo de nuestro miembro, que es el archivo de display o de pantalla, ya estamos en condiciones de presionar la tecla de función F3. Y aquí estamos saliendo del SDA, de diseñar nuestro registro de pantalla de trabajo del SDA. Aquí nos trae por defecto la opción 1, que es salvar el trabajo, todo lo que estuvimos haciendo. Podemos salir con la opción 2 sin salvar las modificaciones que hicimos, o con 3 volver al paso anterior, o sea, reanudar la sesión y volver a nuestra pantalla de diseño. Le vamos a dejar el valor 1 y le vamos a presionar a dejar y dar entrada para salvar nuestros cambios. Y ahí me dice que el registro P1 fue añadido al miembro, que es el miembro del tipo DSPF de display de pantalla de corta 002. Tenemos nuestro primer registro llamado P1 del tipo record. Aquí vamos a presionar la tecla ya F3 para salir, y aquí me está diciendo si voy a salvar las descripciones, las especificaciones de descripciones de datos. Por supuesto que sí, que están de este miembro que se llama B corta 002, alojadas en el objeto DDS source, que este objeto está en la biblioteca AAC source, y aquí le vamos a colocar un texto descriptivo. Vamos a poner pantalla de personas. Acá me pregunta si voy a crear el archivo de pantalla, que el archivo de pantalla, el objeto,
se va a llamar B002 y en qué biblioteca lo voy a crear. Lo voy a crear, nosotros el archivo de datos lo creamos en la biblioteca, al archivo de datos F002 en la ACDTA, porque allí alojamos todos los archivos puramente de datos. A las pantallas o archivos de display o de pantalla como programas, objetos de ese tipo, lo vamos a guardar en una biblioteca que va a ser de objetos, que ya la tenemos creada, que se llama Object, AAC Object. Aquí en sustituir archivo existente no me trae ningún valor porque todavía no existe, y aquí me dice si voy a someter la creación del trabajo por lote, es decir, si la compilación del código la voy a hacer por lote, o sea, no en tiempo real, sino que va a quedar submitido el trabajo y luego voy a tener que ir a ver el resultado de esa compilación. Le vamos a quitar el valor para que lo haga en tiempo real. Entonces, cuando presionamos entrada, me dice que se está compilando el archivo de pantalla y acá me dice, ve, el miembro B002 ha sido salvado y el archivo u objeto B002 ha sido creado. Entonces, pulso intro y bueno, y estoy en la pantalla donde comencé a diseñar justamente mi archivo de tipo display o pantalla. Aquí ya presiono la tecla F3, y aquí si uso ahora el gestor de programación o el PDM, introducimos para ello el mandato start PDM, arrancar o comenzar con el PDM, y introducimos, por ejemplo, la opción 3, que es trabajar con miembros, y vamos a ir al objeto DDS Source que está en la biblioteca AAC Source y vamos a ir a trabajar con todos los miembros del objeto DDS Source que está en la biblioteca AAC Source. Presionamos entrada, ahí vemos el archivo de datos F002 que habíamos creado en el video anterior, en la parte 1, y ahora vemos el miembro V002. Antes veíamos el archivo de datos F002, ahora vemos el miembro B002 que es del tipo DSPF. El archivo de datos era del tipo PF, este es DSPF porque es un archivo de display con el texto descriptivo que le colocamos. Pantalla de personas. Estamos viendo el miembro donde está el código fuente. Si salimos con F3 y entramos a trabajar con objetos, con la opción 2, y vamos, por ejemplo, a la biblioteca AAC OBJ, a trabajar con todos los objetos de la biblioteca AAC OBJ, aquí vemos, por ejemplo, entre los objetos que tenemos, el objeto V002, que es el objeto que se acaba de crear de nuestro miembro del tipo archivo de display o pantalla, que es del tipo archivo y que tiene el atributo DSPF, un archivo que es de display o de pantalla con el texto descriptivo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que se haya entendido. Vamos a continuar luego, por supuesto, con este desarrollo en el siguiente video, ya a emplear en nuestro programa COBOL el archivo de display o de pantalla que hemos creado del miembro que hemos diseñado ahora
que es el archivo de display o de pantalla bcorta002, para ingresar datos sobre nuestro archivo de datos, que fue el archivo de datos F002. Será entonces hasta la próxima. Les envío un enorme abrazo para todos. Gracias por seguirme, por estar del otro lado. Hasta la próxima.